Ustedes saben que en este programa hablamos mucho de libros y hablamos mucho de política, y en este caso vamos a hablar de las dos cosas. Ustedes van a reconocer inmediatamente la voz, antes que yo la presente, de una persona que es periodista, que es escritora, que es analista política, que es conductora en programas de radio y televisión. Hemos trabajado juntos, es una gran compañera. Actualmente conduce La Trama del Poder por La Nación Más y el ciclo de ida y vuelta por CNN en AM 950. Bueno, ella escribió un montón de libros. Yo de hecho la conocí a través de sus libros. Ella escribió Las Jefas, La Cámpora, libro que hizo muchísimo ruido. Los Cuadernos de Laura, también me acuerdo, cuando ella estaba ahí con Jorge Fernández Díaz en Radio Mitre. Escribió un libro sobre Cristina Fernández, que se llama La Verdadera Historia, y Macri, Historia íntima y secreta de la élite argentina que llegó al poder. Y hoy nos regocija con un libro nuevo que se llama Juicio al Peronismo. Y la autora es Laura Di Marco, con quien estamos conversando. Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Fede. Bueno, qué linda presentación, te estaba escuchando, hermosa. Muchas gracias, muy generoso. No, y además, bueno, somos compañeros de editorial, porque el libro sale por Sudamericana, que pertenece al grupo Penguin Random. Bueno, además es muy llamativo el libro, lo tengo ahí para leer en las próximas lecturas. Pero bueno, contame este juicio además impactante, este libro impactante se llama Juicio al Peronismo. Sí, Juicio al Peronismo, viste que bueno, uno trabaja mucho los libros en su tapa, en su bajada. Me gustaría contarle a tu público las bajadas que son como esos subtítulos, ¿no? Que tienen los libros, más allá del título, que completan el título, ¿no? Que es Gloria y Águida de la maquinaria de poder más implacable de la democracia. Exacto. Y la historia completa de cómo el peronismo se convirtió en la verdadera casta de la Argentina, ya que estamos en época de castas. Laura, perdóname, vos sí. Te estás moviendo, estás caminando, porque por ahí se va la voz. No, sí, ahí me va, moví para justo agarrar un libro. Ahora, no lo agarres, quédate quietísima, ahí está perfecto, en esa posición en la que quedaste, sí, bueno, perfecto. No sé si se llegó a escuchar. Sí. Bueno. Y bueno, la verdad que estuvimos, el libro en verdad yo lo empezamos a pensar con el director editorial de Penguin, que es Juan Boido, claro, hace 3 años, en el 2020, cuando gobernaba una encarnación del peronismo. Y yo no hago instant book, ¿viste? Hago libros, son libros de investigación que me llevan mucho tiempo, armé un equipo de investigación, bueno, hago libros políticos, entonces requiere una investigación. Y bueno, preguntábamos cómo funciona esta maquinaria de poder que tiene atrapada a la Argentina desde hace casi 80 años y con tan malos resultados, ¿no? Con una decadencia cada vez más profunda de la Argentina, con el peronismo siempre controlando el juego. Vos fíjate que hoy también controla el juego. Sí, claro. Ahora hay un cambio para atarle un poco a la coyuntura de Milei, que lo puso a Franco como jefe de ministros. Y Franco se ve obligado a las principales conversaciones las tiene con el peronismo, porque es mayoría en el Senado, aunque digamos perdió el poder que tenía, bueno, sigue siendo una fuerza relevante en el Senado con quien vos tenés que negociar. Claro, pero además recordemos, perdóname, que Franco, si bien perteneció a la fuerza de Francisco Manrique ya en los 70, también perteneció a un gobierno peronista, al gobierno de Isabel. Claro, es verdad, es cierto. Sí, bueno, claro. Por eso digo, el peronismo es una maquinaria de poder, y cada capítulo del libro es un engranaje de esa maquinaria de poder, y es la expresión del populismo más acabada, digamos, en la Argentina. Porque yo también lo que postulo en el libro es que el populismo está en la sociedad, claro, que es un modo de socialización, un modo de ver la economía, un modo cultural, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años Poliarquía había hecho una nota en donde le preguntaba a la gente sobre la ley, y la gente decía que solo estaba dispuesta a acatar la ley si le convenía. Claro. Bueno, traslada eso a la clase política. Nuestra sociedad, por cosas que yo explico en el libro, yo me meto en el término populismo, ¿no? ¿Qué es el populismo? ¿A qué nos referimos? Es un término en disputa. Bueno, acá hagamos un paréntesis porque me interesa. Efectivamente es un término en disputa, y cuyo sentido se discute mucho incluso desde este gobierno, ¿no? Porque cuando a Milei lo tratan de populista en algún medio exterior, él dice, bueno, es un tema de traducción, ¿no? Es decir, populismo allá no quiere decir lo mismo que acá. A ver, ¿cómo
digo, habiendo estudiado el peronismo, ¿qué puntos de contacto encontrás vos en Milei con esa maquinaria, con ese dispositivo populista? ¿Es un populista para vos Milei o no? Es una mezcla. Yo lo que planteo en el libro es que el populismo es la biografía de casi la biografía de la Argentina, con lo cual es bastante lógico que el no peronismo, para mí Milei es un no peronista. Yo veo a la Argentina, no la veo como izquierda o derecha, sino como peronismo, no peronismo. Por eso es juicio al peronismo. Es el no peronismo en el poder con rasgos populistas en lo político. Claramente en lo económico Milei es un liberal, un populista jamás te haría un ajuste de las características que hace Milei. Un populista compra favores de la ciudadanía o del pueblo con recursos públicos, otorga planes, otorga cargos. Bueno, eso Milei no lo hace más. Dijo cosas espantosas sobre la economía durante la campaña. Digo, me refiero al shock, ¿no?, económico, que un populista jamás haría. O sea, en lo económico él es un liberal. Total. Ahora, en lo político yo le veo rasgos populistas. Yo lo que planteo en el libro es el populismo político es bastante sencillo de explicar, que es, hay buenos, hay malos, hay un salvador y esa ecuación va a elecciones. Claro. Bueno, votemos buenos, malos y un salvador. En el caso de Milei vos tenés los buenos, que son los argentinos de bien, en su narrativa, los malos, que son la casta, claro, y un salvador, que es él. En ese plano sí yo lo veo populista, y sin encuadrarlo en la derecha, porque vos fíjate que, por eso digo, esto es un debate, ¿no? Él está desarmando con su DNU, con la ley de bases, muchos resortes de la Argentina corporativa, que para mí sí es la derecha, esta Argentina corporativa que construyó el peronismo, o empieza a desarmar con las propuestas de reforma laboral, desarmando, digamos, ahí, obviamente dejando a algunos otros, no tampoco, pero creo que desarmando básicamente ese aparato, desregulando ese aparato que trabó a la Argentina y la llevó a tener, por ejemplo, desde un 6% de pobreza en 1983 a un 45% de pobreza como tenemos ahora, o tal vez más, claro, cuando el peronismo entrega el poder, ¿no? Una tragedia social. El peronismo, el cuarto kirchnerismo entrega el poder en el marco de una tragedia social, por eso claro, le hacemos juicio al peronismo. ¿Y en qué punto se identifican, que es lo que siempre hizo el peronismo, la estructura peronista con el Estado y consecuentemente con la casta? ¿Cómo parasitó el peronismo este Estado, que es muy difícil de desarmar precisamente porque ahí está enquistada la estructura peronista? Exactamente, muy buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que el peronismo, como todo populismo, la operación típica es convertir la parte, porque hoy son una parte, en el todo. Claro. Y, convertir un Estado neutro, como debería ser en una democracia liberal, el Estado es neutro, en un Estado ético. Claro. ¿No? Ellos tienen todo el derecho de evangelizar. Es una especie de continuidad de los 3 siglos de cristiandad hispana que preceden al advenimiento del peronismo, ¿no? Claro, hoy, digamos, son otras las palabras que se utilizan, pero yo le hacía una entrevista a Lori Sanata, a varios intelectuales, y él me decía, ¿qué es un gorila sino un hereje? Claro. Muy bien. ¿No? Por eso pongo a Evita en el medio de la 9 de julio, porque pongo un símbolo partidario de una parte en un todo, por eso tomo control en las universidades, adoctrino en las escuelas, por eso deslegitimo la crítica, deshumanizando al disidente y diciéndole gorila, o cipayo, o antinacional, no pertenece. Pero sería impensable, Fede, que en Uruguay el Pepe Mujica dijera que la calle Pou es un cipayo. No, totalmente. O sea, sería impensable, porque el populismo nunca aprendió en Uruguay. Totalmente. O sea, que asumiera, que pusiera a su parte elevada en todo. Lo mismo en Chile. No sé, de Boris pueden decir, hay internas, hay críticas, lo que quieras, pero nadie le dice, ni Boris le dice a la oposición que no es chilena, o que es antinacional, o que es cipaya, discutiendo política. Claro. Pero no es expulsivo, no es un sistema expulsivo, el populismo es expulsivo. Y de hecho lo viste, en Cuba, en su versión más extrema, se impone la hegemonía populista con la expulsión de los cubanos, de los cubanos disidentes, a los cuales llaman gusanos. Claro. Y en Venezuela la hegemonía se construye en base a la expulsión.
Total. Y a ver si me ayudás a pensar un poco algunos aspectos de este gobierno. Recién al comienzo del programa hacíamos una reflexión y tratábamos de entender cómo hace el gobierno para salir de esta paradoja, que es la siguiente. Tenemos un presidente, por primera vez, que se define como anarcocapitalista y que dice además que el Estado es una organización criminal. Sí. Entonces está en esta posición paradojal de haber prometido destruir este mismo Estado del cual es jefe, ¿entendés? Ajá. Entonces, ¿y cómo haces para cubrir las vacantes del Estado con gente que tendría que sumarse a ese Estado también para destruirlo, ¿no? Y a veces me parece que se escapa de este análisis sobre Milei el hecho de que él es anarcocapitalista y que no cree en el Estado. Es decir, ¿cómo se zanja esta paradoja una vez que sos gobierno? Porque cuando sos oposición es muy fácil decirlo. Ahora, cuando sos jefe de Estado, ¿cómo haces para destruir ese Estado? Yo creo que con Milei pasa algo parecido a lo que pasaba con Néstor Kirchner, ¿viste? Cuando de Néstor se decía, no presten atención a lo que él dice, sino a lo que él hace. Sí. Me da la sensación que Milei tiene una filosofía, que es la que vos estás diciendo, contando. Además, él se ha referido a eso algunas veces, sobre esta contradicción. Él mismo ha hablado de esta contradicción. Y otra cosa es él como jefe de gobierno, como el jefe de Estado de la Argentina. Él mismo también ha dicho en algunas entrevistas privadas que el Estado es infinito y que realmente, tiene que hacer un aprendizaje. También la sociedad argentina está en una contradicción, porque lo que la sociedad le dijo es: no queremos a la casta o a toda esta manga de políticos que nos arruinaron la vida durante 40 años, queremos algo nuevo, un outsider. Y bueno, ese outsider tiene que hacer un aprendizaje, porque como cualquiera que empieza un nuevo oficio, ¿no? Es así, digamos. Y creo que lo está haciendo, yo siento que lo está haciendo. Este cambio que hizo por Franco es meterle política al gobierno. Claro, totalmente. Creo que lo está haciendo, yo te digo, lo conozco bastante a Milei. Me acuerdo que fui a su casa en mayo del 2022. Pero pará, eso es un gran privilegio, porque muy poca gente entró en la casa de Milei. Sí, yo creo, mira, el libro que hizo Juan Luis González, El Loco, está basado, menciona, obviamente la nota, menciona cosas que yo pongo en este perfil que escribí para La Nación, y dice creo que no hay, creo que soy la única periodista que entró a su casa. Vos. Bueno, pero pará, contame cómo era la casa de Milei. ¿Cómo era la casa? Sí, ¿qué viste ahí? Primero me dio muchas vueltas para que yo vaya a la casa, no quería que vaya a la casa, y ahí, iba mucho a La Nación Más, lo entrevistábamos mucho, todos lo conocíamos mucho. Entonces en un momento surge la idea en La Nación de hacer un perfil sobre Milei. Entonces le digo: mira, Javier, necesito ir a tu casa. No, pero yo vivo lejos, vivo en Benavides. Bueno, yo voy, no hay problema. Ajá. Bueno, llego a la casa y él había toda una polémica, porque claro, yo no estaba tan atenta con el tema de sus perros, iba a entrevistarlo a él, y él me dice que uno de sus perros, que yo entendí que era Conan, él me dijo que era Conan, sí. Había perdido el hábito de manada y entonces lo había tenido que llevar a una guardería ante mi visita. La locura, mirá. Sí. Bueno, claro, después, no sé, aparecía, o Juan Luis González dice que el perro había fallecido. La verdad que no sé, no sé. Él, lo que yo recuerdo que me dijo es eso. Estaban en la guardería del cielo, la guardería del cielo. No sé. Sí. La cuestión es que Conan no estaba ahí. Mirá. Estaban los demás perros. Y él tenía, es un chalet de 2 plantas. Los perros que tienen 2 habitaciones con paniles, con aire acondicionado frío-calor. Sí. Eran creo 5 perros o 4, no sé 4 o 5, no sé. No le prestaba, yo en ese momento el tema de los perros no era un tema, ¿viste? Relevante. Me acuerdo que le escribí y todo, pero bueno, había un grupo en un cuarto y otro grupo en otro. Los perros pesan 100 kilos cada uno, son como ponis. Y estaba en la casa Lilia Lemoine y otra asistente más. Pero pará, me interesa tener una imagen de la casa de Milei. Te salió el escritor, Fede, te salió el escritor. No, claro, totalmente, porque quiero saber cómo era el mobiliario. Es decir, tenía alguna tendencia, era minimalista, era maximalista, tenía muebles antiguos, porque de verdad que lo quiero entender. Tenía arte, tenía reproducción. ¿Qué percepción tuviste de esa casa? Era una casa,
a ver, de trabajo, te diría, ¿no? De un hombre que vive solo, que no le daba mucha bola a la casa, un mobiliario muy sencillo, muy de campo, porque vive en un country él, claro, en Valle Claro. Sí, muebles de campo, tenía, recuerdo, los tomos de la Torá, ahí, porque los estudiaba los para allá, ¿no? Las reflexiones de la Torá, con Axel Banish, su rabino, que en ese momento no se conocía tanto, al rabino. Entonces, y tenía algo, mira, me hiciste acordar, porque yo después entendí lo que él me mostró. A ver. Me dice, mira lo que tengo en el bolsillo. O sea, me da miedo lo que me vas a decir. Me da miedo lo que me vas a decir. No. Entonces saca del bolsillo un papel, lo despliega, y en papel de lápiz tiene escrito el jefe. Mirá vos, ya en aquel entonces. Claro. Entonces yo digo, bueno, como él me estaba hablando de la Torá y de su desarrollo espiritual, yo entendí que era Dios, que el jefe era Dios. Claro, no, nunca me dijo que era la hermana el jefe. Claro, excelente. Qué gran historia. Esto es un recordatorio, pero en realidad era un recordatorio religioso, porque él, viste que dice que él es Moisés y que la hermana es Aarón, que él dice eso. Sí. Entonces capaz que es un recordatorio para él de que él no es Dios y que Dios es la hermana, no sé, bueno. La cuestión es que él tenía en el bolsillo un papelito con escrito en lápiz que decía el jefe. Mirá vos. Y después tenía sobre la mesa, había como una mesa ratona de madera, bastante extensa, y tenía un libro que de un amigo de él que exploraba la posibilidad de la inmortalidad física, porque él le tiene mucho miedo a la muerte. Mirá vos. Y bueno, y después hablamos, y me dice algo que a mí me sonó un poco raro, pero que realmente después tenía razón. Me dijo, bueno, yo te dije que vengas acá porque para mí es una señal de que yo voy a ser presidente. Epa. Entonces digo, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Y me dice, porque vos escribiste las biografías de los dos últimos presidentes, la de Cristina, el papá de Cristina es colectivero y el mío también. Mirá, él tenía esa identificación, claro, sí. Sí, no, y la de Mauricio, que se llevaba muy mal con el padre, igual que él. Esto me lo dijo él ese día. Mirá vos. Y bueno, la verdad que ese día me acuerdo además perfecto porque yo lo escribo en Juicio al Peronismo, escribo sobre este encuentro, porque lo linkeo como un hombre solo, que esto es lo enigmático de la Argentina, ¿no? Cómo realmente un hombre solo con su narrativa alternativa puede perforar una maquinaria semejante de poder que Juntos por el Cambio no pudo hacer. Es impactante, de verdad que es impactante. Laura, bueno, me encantó conversar con vos, así que Juicio al Peronismo, porque además yo digo que para entender también a este gobierno hay que entender el peronismo, porque... Pero sin duda. Alguna vez lo dije y en esto me dio la razón Milei, que Milei es producto de 20 años de adoctrinamiento, porque toda esa generación que padeció el adoctrinamiento kirchnerista fue la que votó a Milei. Así que yo creo que leer este libro, Juicio al Peronismo, además de entender el peronismo, nos va a ayudar a entender a este gobierno. Laura, así es. Bueno, me encantó esta charla, y bueno, en otro momento conversamos y me contás un poquito más de cosas de Milei, y a ver qué más tenía en el bolsillo Milei. Bueno. Bueno, me encantó la charla, Fede, me encantó, una charla diferente y con mucha sensibilidad como tenés vos. Bueno, te agradezco un montón y te mando un beso grande. Beso grande. Chau.